Producciones Lowpod. Bienvenidos a Alimenta tu mente. Estamos de vuelta, ha vuelto el podcast de CBGP con una nueva temporada que va a estar llena de divulgación, va a estar llena de ciencia, de innovación, de investigación, va a estar llena de conocimiento. Y como siempre, pues lo hacemos aquí en el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas, un centro que está situado en el campus de Montegancedo, en Pozuelo. Y bueno, una segunda temporada, como decimos, en la que trataremos muchos temas, por la que van a pasar muchísimos invitados que ya iréis conociendo. Y precisamente el día de hoy, concretamente, lo estamos grabando a 30 de septiembre, tarde-noche de 30 de septiembre, el día en el que se celebra la Noche de los Investigadores aquí en el CBGP. Mi nombre es Jorge Molina y voy a presentar a la persona que me va a acompañar, al menos hoy, espero que en más episodios. Ya sabéis que el año pasado nos acompañaba Martín Munar, que se seguirá pasando por aquí, ya volveréis a escuchar su voz, no tengáis ninguna duda, pero este año nos va a acompañar otra persona en el rol de copresentador. Su nombre es Pedro, pero yo creo que es mucho mejor. Pedro Fernández es. Sí, Pedro Fernández. Es que ya antes me equivoca con una cosa, no la voy a negar. Pero es mucho mejor que en vez de presentarte yo, te presentes tú. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien. Cuéntale a los oyentes, uno, quién eres, qué haces, y dos, por qué estás aquí, quién te ha engañado, qué motivación extraña te ha movido a venir a Alimenta tu Mente. No voy a decir ni que me haya engañado yo mismo. No me he engañado, estoy porque me gusta. Bueno, yo me llamo Pedro, soy técnico de investigación en el CSIC. Ahora en línea es parte del CSIC, así que soy parte del CSIC de línea, y vine a trabajar a este centro hace un año escaso. Y bueno, trabajo tanto en invernadero como en laboratorio. He pasado por varios centros de investigación, he estado un par de años en Cádiz en un instituto de investigación de ciencias marinas, estuve un año en Barcelona en geología, he tocado diferentes ramas y la verdad es que en todos los sitios he visto que era necesario divulgar lo que se hacía allí, y además es algo que me gusta y me mueve. Hace tiempo que quería participar en un podcast, ayudar divulgando, y la verdad es que me apetece mucho. Y seguro que vamos a hacer una gran divulgación. Yo creo que ya solo lo que se presenta hoy, que vamos a comentarlo antes de darles paso, pero también te quería hacer alguna pregunta. Pero antes si te parece, comentamos un poco lo que es la escaleta de hoy. Vamos a charlar con Luis Rey, que es el que coordina la Noche de los Investigadores. Y otros eventos, en general todos los eventos divulgativos del centro. Vamos a hablar también con algunos estudiantes de doctorado para que nos cuenten cuáles son sus preocupaciones, que expliquen un poco también para la gente que no lo sepa, entre los cuales me incluyo, que es un estudiante de doctorado. Y vamos a hablar también con algunas de las personas que se pasen por aquí esta tarde por el centro para que nos cuenten un poco, cuál es, qué han visto, qué es lo que les ha gustado, qué es lo que no les ha gustado y demás. Hablabas de divulgación, de que crees que es muy necesaria. ¿Tú cómo crees que se debe divulgar? O sea, ¿a ti cómo te gusta divulgar? Tú, por ejemplo, ahora se habla mucho de TikTok, de redes sociales. ¿Cómo crees que se debe divulgar? ¿Tú crees que hay una fórmula del éxito? Sí, lo primero y más importante creo que es conociendo a los investigadores, conociendo a la gente que hace la ciencia personalmente. Si no en primera persona, a través de vídeos, a través de audios, ver el lado humano, ver que son personas, porque no creemos tanto las palabras sin saber de quién vienen. Es importante saber quién es la persona. Sí. Lo que decía, vamos a tratar de humanizar la ciencia, vamos a ponerles cara y voz. ¿Y tú, por ejemplo, crees que la ciencia comunica mal, podría comunicar mejor, ha mejorado la comunicación con el paso de los años? ¿Cómo crees que es la comunicación en ciencia? Bueno, ahora creo que hay más divulgadores independientes que llegan creo que más a través de plataformas tipo YouTube sobre todo, y eso es lo que está generando más conciencia de la ciencia, lo que atrae más a nuevas personas a investigar. Entonces creo que está mejorando, sobre todo por vocación, sobre todo por la juventud que usa estas nuevas plataformas. En tu caso tienes formación en lo que es la divulgación, si no me equivoco. Has hecho un curso en Sant Cugat del Vallès, ¿no? En Barcelona. Sí, en los estudios de Radio Televisión Española, me comentabas antes. ¿Este curso qué fue lo que te enseñó? ¿Qué aprendiste allí?
Bueno, pues que el mundo del periodismo está muy separado, es muy diferente y no tiene nada de conciencia del mundo científico y casi más en sentido inverso. Era un curso destinado a científicos sobre cómo funciona una redacción periodística y qué es lo que un periodista busca cuando hace una entrevista a un científico. Entonces, normalmente el periodista va con poco tiempo y el científico cuenta las cosas que le preguntan un poco desordenadamente y al final lo que el periodista transmite es algo que es interesante, que es potente, que es atractivo, que no siempre concuerda con el mensaje que el científico quería transmitir. Entonces, creo que la colaboración entre el que entrevista o el periodista y el científico es necesaria para que ambas partes se queden satisfechas. Que el científico se quede satisfecho con lo que ha transmitido, que se sienta orgulloso del mensaje que al final llega al público y al mismo tiempo que el periodista le sea más fácil transmitir lo que tiene que transmitir y llegar al público y no tenga que estar currándose mucho mensajes que puedan estar desvirtuados o que puedan ser forzados y que al final el público sabe diferenciar entre lo que es un periodismo de calidad y lo que no. Entonces colaborando con los investigadores es mucho más fácil y más directo. En nuestra productora en Lowpod tenemos algunas premisas, ¿no?, de las que siempre partimos, que es una, por ejemplo, que quien no comunica no existe, ¿no? Al final, si no comunicas tú, es otro el que comunica por ti, siempre para mal, o casi siempre para mal. Y por ejemplo, quien comunica mejor compite mejor, ¿no? En este caso, bueno, por ejemplo, a las ciencias, yo creo que es, en general, la investigación, la innovación es una... yo creo que no se concibe muchas veces la importancia que tiene, ¿no? Es una herramienta de país, además, que al final, bueno, contribuye a una mejor sociedad, pero también a una mayor eficiencia de las empresas, del tejido productivo, ya te digo, de la sociedad, ¿no? O sea, yo creo que hay que crear esa conciencia en la gente de la importancia que tiene la ciencia y sobre todo de que la implicación que tiene en nuestro día a día, ¿no?, en nuestras vidas, que a través de la ciencia se pueden explicar muchas de las cosas que nos suceden en nuestro día a día y se puede dar respuesta a algunas de las dudas que perturban a muchos ciudadanos, ¿no? Lo que se refiere todo, pues, por ejemplo, los temas de alimentación que ya comentábamos antes, temas incluso más polémicos que ya hemos tratado, como son los transgénicos u otros, que son temas que se debe dar una respuesta desde la ciencia y se debe divulgar para que que si no divulgas tú, alguien lo va a hacer por ti y posiblemente vayas a salir tú en mal lugar, no vayas a quedar tú en mal lugar. Si te parece, vamos a dar ya paso a la entrevista a Luis Rey, que está ya por aquí, le estoy viendo entrar por la puerta y, sí, claro. y vemos qué da de sí el programa, que seguro que tiene muy buena pinta. ¿Te parece? Muy bien. Venga, Luis, ven. Seguimos aquí en este nuevo episodio de Alimenta tu Mente, el primer episodio de la segunda temporada de Alimenta tu Mente en el CBGP, un CBGP en el que se está celebrando esta noche, 30 de septiembre, tarde-noche más bien, la Noche de los Investigadores. ¿Y quién mejor para contarnos qué es la Noche de los Investigadores que Luis Rey? Os estaréis preguntando que quién es Luis Rey. Bueno, os vamos a contar quién es Luis Rey, que es profesor titular de microbiología del Departamento de Biotecnología y Biología Vegetal y además es el coordinador de actividades de la Noche Europea de los Investigadores y también de las actividades de divulgación del CBGP. Casi me quedo sin aire al decir todo esto, ¿eh? O sea, no es poca cosa. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues encantado de estar aquí y como mi actividad es de divulgar, pues creo que esta es una buena oportunidad para hacerlo. Seguro que sí. Empezamos hablando por el tema que nos tiene hoy aquí, como decimos, la Noche de los Investigadores. ¿Qué es? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué ha surgido este proyecto? Bueno, la Noche de los Investigadores es una actividad que se hace a nivel europeo y yo creo que participan como 400 ciudades. Y de lo que se trata es de divulgar qué hacen los investigadores, por qué lo hacen, cómo lo hacen y luego pues también ponerle a lo mejor rostro de persona. Es decir, muchas veces se ven las investigaciones, pues se ha descubierto, pero muchas veces cuando la gente viene a visitarnos, pues conoce a la persona que está haciendo la investigación e incluso puede averiguar cosas de su familia, de cómo compatibiliza la investigación con la familia, de cuáles son sus aficiones.
por qué se ha dedicado a investigar, qué problemas tiene, qué dificultades hay. De hecho, hay gente también que viene con curiosidad, ¿no? Cuando vienen a verte, pues hay chicos jóvenes, ¿no? Digamos, que pueden estar pensando en su futuro profesional, si les gustaría investigar. Nosotros estamos en un centro de biotecnología y yo creo que la biotecnología ahora es una materia como muy atractiva y gente tiene curiosidad por preguntar cosas, ¿no? De qué se hace, qué salidas profesionales puede haber. Entonces nosotros, ya digo, es la noche de los investigadores, contar la vida de un investigador y luego pues concretar un poco más, pues como estamos en un centro de biotecnología y genómica de plantas, pues hablamos de plantas, de microorganismos asociados con las plantas, de qué podemos hacer, qué dificultades hay. Y luego también buscamos, vamos, lo que nos preguntan muchas veces, la gente tiene curiosidad, ¿no? Muchas veces te pregunta si hay riesgos, ¿no? O sea que la idea es divulgar lo que hacemos, ¿no? Y un poco también convencer a la gente. Yo creo que en España la idea de la investigación no parece como algo muy... Muchas empresas, por ejemplo, el sector de las empresas no está siempre muchas veces convencido, ¿no? De invertir en investigación. También contamos, y eso quizá es, la investigación a veces es algo a largo plazo. Y muchas veces hay mucha inmediatez. Además, hoy yo creo que en esta época que nos ha tocado vivir, todo lo queremos muy rápido, ¿no? Entonces, también cuando la gente viene aquí y dice, bueno, pues mira, la investigación se hace, pues si yo trabajo con plantas, pues hay que esperar que estas cosas que yo he puesto, porque la planta crezca, que tenga semillas, y en fin, que son años, ¿no? Que no llegas, investigas, ¿no? Yo a veces tengo amigos que te dicen, bueno, ¿y qué habéis descubierto esta semana? ¿O qué habéis descubierto este mes? Y dices, pues no te creas, que normalmente no descubrimos nada y de vez en cuando pues te sorprendes, ¿no? Entonces quizá lo atractivo también, que eso a mí sí me gusta decirlo, es que no haces una rutina, ¿no? Tienes que estar pensando en hacer algo, pero vas arriesgado, porque, o sea, vas con riesgo porque estás haciendo algo que en principio no está hecho. Entonces puedes tener éxito y la mayoría de las veces no consigues nada, claro, ¿no? Entonces es duro y eso también lo contamos a los posibles interesados en hacer investigación, decirle, oye, no te vayas a frustrar, lo normal en la investigación es que pruebes muchas cosas y te salgan pocas, pero claro, las pocas que te puedan salir, pues es una satisfacción enorme, ¿no? Y bueno, pues eso también es una cosa que podemos comentar, ¿no? Que la gente a lo mejor piensa, oye, la vida de los investigadores es estupenda porque están todo el día descubriendo cosas, pues no descubres tantas, ¿no? Como te gustaría. Bueno, en primer lugar, es un placer poder hablar contigo y quería preguntarte qué actividades se van a llevar a cabo hoy, qué es lo que va a ver la gente que viene a visitar el centro y a visitar a los investigadores. Pues en la experiencia que nosotros tenemos, a todo el mundo le gusta tocar algo en general. Entonces, hemos preparado algo de tocar, ¿no? Entonces, tenemos una preparación de lechos, van a hacer con material reciclado, van a montar unas plantas, unas macetas y les van a explicar un poco cómo mantenerlas y los helechos se los pueden llevar. Entonces, la gente en general aprecia mucho lo de tocar. Luego también tenemos un taller de leguminosas y entonces van a ver unas judías, van a ver soja, garbanzos. Y luego, en particular, lo que van a hacer es ver las raíces, porque tenemos unas plantas que tienen unas bolitas en la raíz que son nódulos que les permiten fijar nitrógeno, es una característica de las leguminosas. Y le vamos a contar que eso tiene interés, por ejemplo, porque estamos en un momento además donde los fertilizantes están muy caros y la tecnología que permita que las plantas puedan utilizar el nitrógeno del aire, que es lo que hacen las leguminosas que nosotros les enseñamos, pues eso tendría un gran beneficio para el medio ambiente, entre otras cosas. Y lo van a poder tocar, lo van a poder ver las raíces de una planta y las de otra. Y luego también tenemos un taller donde van a ver que los microorganismos muchas veces, las bacterias, los hongos, mucha gente los asocia como algo peligroso, pues van a ver que algunos son buenos y beneficiosos un poco para la salud de las plantas. Entonces tenemos otro taller de tocar de inmunidad de plantas y luego tenemos una visita. Entonces la visita más o menos es la mitad del tiempo, pero la visita también se nos queda poco, aunque le dedicamos casi una hora porque van a ver nuestros invernaderos. Entonces van a ver, pues tenemos desde viñas hasta chopos, tenemos tomates, tenemos plantas de tabaco, entonces se sorprenden porque no es que fumemos aquí ni produzcamos tabaco, sino que muchísimas cosas que se hacen con virus, pues por ejemplo el tabaco es una planta muy buena para multiplicar virus, entonces hay un montón de plantas de tabaco. Y luego tenemos una planta que tiene un nombre más raro que se llama Arabidopsis, que es una planta muy chiquitita, no será más grande de 10 centímetros, pero se utiliza mucho. Es como, de hecho es una planta modelo porque tiene tantos genes como los humanos y entonces muchas rutas y muchas características de las plantas, bueno, todas las características de las plantas están en los genes. Entonces, averiguar para qué... Tiene 23.000 genes, por ejemplo, las plantas de Arabidopsis, que es el mismo número de genes que tenemos, ¿no? Nosotros, ¿no? Pues aproximadamente, al menos un tercio de esos genes no se sabe para qué sirven, ¿no? Entonces, y de los que se conocen algo, pues todavía queda mucho por saber, ¿no? Entonces, nos sirve trabajar con esta planta y con esta planta que en principio no se utiliza para agricultura, pues lo que se aprende de esa planta, pues luego se puede aprovechar para maíz o para arroz o para trigo, ¿no?
Me gusta a lo que te refieres con que son talleres de tocar. Eso es. A la gente en general le gusta, ¿no? Las actividades interactivas y ¿quién lo disfruta más? ¿Los niños, los mayores? No, o sea, hay de todo, ¿no? Pero en general también depende un poco, es importante la edad. Porque, claro, no es lo mismo dirigir un taller a niños a lo mejor de 6 o 7 años que a lo mejor de 15, ¿no? Entonces, cuando aquí tenemos, por eso es bueno a veces cuando, ahora hablaré a lo mejor de la Semana de la Ciencia, si viene un grupo más homogéneo y sabemos que el nivel que tiene, por ejemplo, estudiantes de bachillerato, pues le puedes explicar un poco más de detalles acerca de una técnica, de a lo mejor de genética y demás. Si vienen chicos más jóvenes o niños pequeños, pues te quedas un poco en la forma de las plantas, las raíces, que las toquen, que vean si tienen flores, si no tienen flores, ¿no? Entonces es importante que toquen y que toquen y que lo pasen, que disfruten, ¿no? Entonces, claro, si haces un experimento un poco más de explicación más difícil, pues tiene que tener un público más alto, ¿no? Pero lo pasan muy bien también, ¿no? Y luego, pues si vienen personas que a lo mejor, pues esto de la biología, el nivel de detalle no es muy grande, pues tienes que contarlo de una forma divulgativa, ¿no? Pero yo creo que en general la gente les gusta, ¿eh? O sea, que se van contentos. Decías que la gente es muy curiosa, que os pregunta bastante. ¿Qué es lo que más os pregunta? Por ejemplo, os pregunta sobre salidas profesionales, sobre estudiar, cosas a estudiar. ¿Son dudas más no relacionadas con el tema profesional? ¿Cuáles son las dudas más comunes? O sea, influye mucho la edad, o sea, la edad, el perfil, podríamos decir, del visitante, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho también actividades a veces en Juvenalia y a mí me hace mucha gracia porque, claro, nosotros tenemos un taller que pone plantas, ¿no? Entonces, mucha gente, por ejemplo, me pregunta a mí, oye, se me están muriendo los geranios, no sé qué podría hacer. O tengo una planta que la tengo y es que la riego mucho y hay veces que hay cosas que no sabemos responder, ¿no? Luego, también hay mucho interés ahora con la alimentación, ¿no? La gente, por ejemplo, nosotros intentamos siempre hablar de transgénicos porque creo que podemos explicar claramente qué es un transgénico. Entonces, la gente está muy preocupada si el transgénico va a fluir en la salud, si los tomates transgénicos van a ser muy peligrosos y cancerígenos incluso. Y entonces, pues tú explicas un poco en qué consiste un transgénico, puedes contar incluso que la insulina que se vende en las farmacias, pues probablemente viene de un gen de humanos metido en una bacteria. O sea que quizá la información que hay acerca de los transgénicos es muy mala y entonces pues ahí es donde te das cuenta de que eso puede ser muy interesante. Entonces la gente se va luego con una idea que no había pensado, o sea, decía, pues yo tenía una idea completamente diferente de esto, nunca se me hubiera ocurrido que esto podía ser así, ¿no? Entonces la gente tiene curiosidad por eso, por qué come, qué no come, a dónde vamos, si nos vamos a hacer todos muy digamos, artificiales o no. Y luego, pues curiosidades, pues ya digo, la gente te habla de los hongos o te cuenta de enfermedades. Yo, como mi especialidad es la microbiología, pues la gente te cuenta si tiene tos, si no tiene tos. Pues oye, ¿tú crees que...? No sé, a veces... Precisamente, con esto que comentabas de los transgénicos, he recordado que ayer jueves 29, fui con mi compañero Gon, aquí presente, a una charla que organizaba la Fundación Antama sobre comunicación y ciencia, ¿no? Se tocaban mucho estos temas que decías, que estabas comentando tú, entre ellos también el tema de los transgénicos. Tú te encargas de la divulgación. ¿Cómo crees que comunica la ciencia? ¿Crees que comunica bien? ¿Crees que comunica mal? ¿Qué crees que le falta a la ciencia para comunicar mejor? ¿Cómo crees que se puede comunicar mejor? Y, por ejemplo, ¿por qué crees que casos como los de los transgénicos sigue habiendo en este caso mucha gente que se piensa que son cancerígenos, que son muy perjudiciales para la salud, cuando los estudios han demostrado que no es así? ¿A qué crees que se debe eso? ¿Una mala comunicación? Mala comunicación. Y yo creo que algo que le puede ocurrir a muchas personas es que, claro, si tú llevas a lo mejor 15 años haciendo lo mismo, pues utilizas un lenguaje, digamos, sofisticado, especializado. Pero claro, el público en general no se entera de eso. ¿Tú crees que la comunicación es muy técnica desde la ciencia? O sea, eso es uno de los problemas para mí. O sea, yo creo que parte de los problemas que puede haber es, pues eso, tú empiezas a contar algo y la gente desconecta porque no lo sigue. Entonces hay que darle color. O sea, color quiere decir, pues eso, fotos bonitas, imágenes bonitas, esquemas sencillos, algo atractivo. Se hablaba mucho de lo visual, yo creo que es muy importante. La humanización también, de humanizar la figura del científico, no como una persona que está encerrada. Claro, raro, o sea, una persona rara que dice cosas que no se entienden, ¿no? Y entonces eso yo creo que es lo que perjudica. Y a veces puede ser que no te entiendan. O sea, tienes que tener mucho cuidado quiero decir que si te descuidas un poco, hablas como hablas con o sea, tú a lo mejor en una semana, de lunes a viernes, hablas con tus compañeros con un lenguaje muy sofisticado. Sí. Y le estás contando a tus compañeros o incluso al centro en el que estás qué es lo que estás haciendo. Pero cuando te encuentras una divulgación,
esos no saben. De hecho, por ejemplo, para mí, que me gusta, digamos, la ciencia, en cuanto mi especialidad son las bacterias, ¿no? Sí. Pues si alguien me empieza a hablar de plantas, como empieza a hablarme muy técnicamente desde el principio, me pierdo. Me pierdo y yo estoy metido en el campo, ¿no? Entonces, tenemos que... Un pecado, digamos, que cometemos es que damos por supuesto que la gente va a saber. Incluso hay veces que por ser cuidadoso decir, ay, pues a ver si va a... Yo se lo digo a mucha gente, digo, no te preocupes en preguntar, lo más básico, porque es que entonces hay que contar lo más básico y no te debe importar contar algo muy, muy, muy básico que a lo mejor el interlocutor lo entiende perfectamente y dice, uy, qué fácil, pero en mi experiencia pecamos más de ser demasiado sofisticados a ser demasiado simples, ¿no? Entonces yo creo que eso le falta. O sea, tenemos que explicar las cosas de una forma muy sencilla y esperar a que te pregunten, porque a veces empezamos a contar nuestras historias y el que llega un momento que desconecta, te mira y no te entiende, ¿no? Y Luis, ¿eso cómo se aprende? ¿Hay alguna manera en que los estudiantes o los científicos practiquen esas habilidades o se entrenan? Yo creo que se puede entrenar. O sea, yo creo que se entrena todo. ¿El día de hoy es una práctica posible? ¿Es un aprendizaje posible para los estudiantes de doctorado? Sí, sin ninguna duda. O sea, a mí siempre me ha gustado enseñar desde hace mucho tiempo, pero yo, por ejemplo, como enseñaba antes a como enseño ahora, pues diría que hay como trucos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo que presentar algo para que lo vean, conviene que el esquema sea sencillo, no poner muchos datos en una imagen. Y luego otra cosa, por ejemplo, otra cosa que esa tiene que ver ya con la edad, ¿no? Las imágenes muy pequeñitas, no, pone imágenes grandes, vistosas, claras, ¿no? Entonces a veces la gente pone unas diapositivas con mucha información. Y luego otra cosa que me gusta mucho decirle a mí a los estudiantes es que lleven al público. Si yo pongo una diapositiva que tiene a lo mejor 4 imágenes o 4 partes, tienes que decir, yo ya sé cuál es la imagen, ¿no? Pero el que me está escuchando no. Entonces tienes que ir diciéndole, fíjate en esto, que tiene este color rojo, y entonces esta imagen de aquí, y luego fíjate en esto otro, y lo vas llevando, y entonces cuando la gente se entera viendo lo que le estás contando, la cara de satisfacción es muy evidente. En general. La magia, ¿no? Sí. Y lo notas, que yo se lo estaba diciendo hoy a los que nos estaban escuchando aquí en el salón de actos, digo, no habéis preguntado nada. Entonces, un buen síntoma es que te pregunten. Entonces, en general, cuando la gente pregunta es que se ha enterado. Porque, claro, si no te enteras no puedes preguntar. Entonces, no debe ser especialmente sofisticado. Yo muchas veces también le digo a las personas que tienen que explicar algo muy básico. Que si el que te está escuchando te entiende bien y tiene nivel o curiosidad, ya te va a preguntar él. A veces te encuentras en un público y cuentas algo muy básico. Y tú podías haber contado cosas más complicadas. Pero entonces alguien te empieza a preguntar y entonces tú ya vas incrementando el nivel de complejidad. Porque hay alguien a lo mejor que te está diciendo cosas y dice, oye, este se ha enterado de todo muy bien y... Para poder preguntar te tienes que enterar bien, ¿no? Entonces conviene dar un nivel, digamos, muy asequible, muy sencillo, y luego que te pregunten, ¿no? Y entonces eso yo creo que es lo que más atractivo podría hacer la divulgación. Entonces, claro, si tú llegas y cuentas, voy a hablar de los transgénicos, pues los transgénicos son tal, son cual, bla, y empiezas a dar muchos datos, pues es más difícil que te sigan. Y luego... El nivel, por ejemplo, tú dices divulgar, pues si hubiera coloquios lo mejor, porque yo muchas veces doy la presentación de lo que cuento y la he ido cambiando. A lo mejor contaba antes cosas y digo, esto no lo voy a contar así porque la gente esto como que le aburre, ¿no? Un poco. Y cuando hacemos la visita por el centro, por ejemplo, nosotros ahora les llevamos a la sala de los congeladores, ¿no? Pues eso fue como una especie de anécdota. Hay un día que tenía que enseñar y digo, bueno, aquí tenemos los congeladores. Y la gente empieza a decir, ¿ah, sí? ¿Y para qué queréis congeladores? Porque además tenemos como 20 y tantos congeladores al lado uno de otro. Entonces... Me acuerdo de abrir uno y la gente me dijo, ¿a qué temperatura tienen? Pues estos congeladores están a menos 70 grados. Ay, ¿por qué están tan fríos? Entonces te das cuenta, yo lo tengo ahora como algo de parada obligada cuando vienen aquí, porque a la gente le llama mucho la atención que tengamos células guardadas en un congelador, que yo les cuento que si esas células las pongo en unas condiciones determinadas, reviven las células. Y puedo tener las células desde hace 40 años y si les pongo los nutrientes adecuados, esas células pueden estar vivas como si fuera ayer. Entonces eso le gusta a la gente y entonces eso, pues esto lo voy a contar, que yo pasaba por la sala de los congeladores y no contaba nada, ¿no? Entonces todas esas cosas se hacen rutinariamente en las visitas que se hacen anualmente. Las visitas que se hacen en el centro. Por la noche de los investigadores. Y en la Semana de la Ciencia. Y por la Semana de la Ciencia. La Semana de la Ciencia es cuando hemos tenido más actividad siempre. Porque, por ejemplo, ahora, hoy yo esperaba, teníamos como idea de admitir hasta 100 personas, pero han venido menos. Y es que un viernes por la tarde es un poco difícil. Entonces, la Semana de la Ciencia, de hecho yo empecé haciendo actividades y al principio ofertaba por la tarde. Entonces los institutos me decían que por la tarde no venían. Entonces ahora las ofertamos solo por la mañana. Entonces te vas adaptando. Por ejemplo, poner una actividad un viernes no es una buena idea. Lo que pasa es que como es la noche de los investigadores y es el último viernes, me parece, del mes de septiembre, pues es siempre el último día, ¿no? Pero un viernes por la tarde el público es más difícil de convencer, ¿no? Ahora hablamos de la Semana de la Ciencia, pero sí que quería preguntarte alguna cosa más sobre comunicación y ciencia que me pareció un tema muy relevante y muy interesante. Por ejemplo,
yo insisto en lo de los transgénicos, que yo creo que es el mejor ejemplo, ¿no? Ayer una de las conclusiones a las que se llegaba en esta charla que comento, y yo estoy de acuerdo, es que si no comunicas tú, alguien va a hacerlo por ti. Quiero decir, si tú no creas el relato, lo va a hacer otro, ¿no? Siempre se decía, eso también se dice mucho en la política, ¿no? Que el candidato perdedor es el que consigue que su rival es el que vende el relato, ¿no? Entonces, en el caso de los transgénicos, yo creo que es un ejemplo claro que quien ha vendido el relato pues puede ser Greenpeace u otras organizaciones ecologistas que han vendido que son malos, son cancerígenos y tal, y muchas veces ha calado en la sociedad posiblemente por una falta de comunicación y de construcción de relato por parte de la ciencia. Sin embargo, ¿tú crees que en los últimos años ha habido una progresión, una mejora en cuanto se refiere a la comunicación científica? ¿Crees que se ha progresado, aún haciendo falta que mejore esta? Sí, sin ninguna duda, porque es como tomar conciencia. Por ejemplo, tú puedes ser, tú imagínate que tú eres un científico y haces, pues los científicos en principio hacen cosas sofisticadas, ¿no? Pues tú puedes llegar y decir, esto que no lo va a entender nadie, o sea, esto no lo va a entender nadie. Pero yo creo que es falso, o sea, yo creo que aunque hicieras física cuántica, tú puedes buscar ejemplos para que le llegue la física cuántica a cualquiera, ¿vale? Entonces, indudablemente no vas a llegar al nivel de detalle y algunas cosas las vas a como simplificar, ¿no? Yo muchas veces como confieso diciendo, esto que estoy contando de alguna manera es como si no fuera verdad, pero para que lo entendáis mejor lo voy a contar así. Entonces luego si hay alguien, por ejemplo, que sabe, te dice, oye, que eso que has contado no es exactamente así. Tú dices, bueno, exactamente no es así, pero yo lo cuento así porque creo que llega a más gente. Entonces yo creo que hay conciencia ahora de que hay que contar. O sea, antes tú podías decir, yo hago mi investigación y si lo entienden bien y si no, pues para llegar a mi nivel. Es verdad que existe esa conciencia y yo creo que desde luego se ha mejorado mucho. Aunque ayer también se comentaba, por ejemplo, respecto al tema de la alimentación. Hay interés por la alimentación, tú mismo lo decías ahora. Sí, ahora se impone además un estilo de vida sano, ¿no? Se preocupa mucho más la gente por la alimentación. Pero sin embargo muchas veces a donde acude la gente a informarse no es a técnicos o a científicos o a gente del sector, sino a influencers o a internet, como dicen ayer ellos. Hablábamos de los real fooders, ¿no? Que se pusieron muy de moda en los últimos años. ¿Esto tú crees que se debe también a un problema de cómo se articula el mensaje por parte de los profesionales? Totalmente. ¿O simplemente crees que es algo por...? No. Yo creo que eso... Yo tengo hijos ahora alrededor de 20 años y me dicen, papá, ¿cómo ves las noticias todavía? Si yo me informo por vídeos cortos, por los... TikTok o lo que sea. Por ejemplo. Sí. Yo solo veo TikTok. Pues entonces tú puedes decir, ay, TikTok. Yo, por ejemplo, puedo decir TikTok. Pues yo cada vez estoy más convencido de hacer TikTok. O sea, quiero decir que creo que eso es lo que la gente más joven le parece interesante. Hay otra cosa que yo creo que... Pero es como todo. Yo creo que para aprender realmente hay que dedicarle tiempo, ¿no? Pero estamos como en yo lo noto mucho, o me parece, en la época de la inmediatez. Entonces, cualquier cosa que dure más de 20 segundos, que tenga más de no sé cuántas palabras, ya ni lo Eso lo comentabas tú ahora mismo con la inversión en investigación, en I+D+, y por parte de las empresas. Entonces, tiene que ser todo muy rápido, ¿no? Entonces, pues hay que adaptarse. Entonces, porque yo creo que lo que hay que hacer es intentar enganchar. Si yo oigo un TikTok y me gusta, pues ya investigo más. Pero si no me engancha de entrada, pues fuera. Entonces, quizá eso hay que adaptarlo. Entonces, los mensajes largos... Yo he vivido, por ejemplo, una cosa que con los años ya me voy haciendo cada vez más mayor, digamos, o tengo más años. Yo he visto cómo los congresos antes, pues las charlas eran de 1 hora. Bueno, pues a mí ahora me han invitado a que dé 8 minutos. Y entonces esa es la tendencia. O sea, ahora hay que ser... Congresos de científicos. Congresos de científicos. Eso para científicos. Para científicos, 8 minutos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora, además, hay mucha competencia, ¿no? O sea, por ejemplo, antes, pues, no sé, pero ahora hay millones de revistas con millones de artículos. Entonces, claro, ¿tú qué tienes que hacer? Poner algo muy cortito para que la gente le dé tiempo a leerlo y decir, me ha gustado, ya me voy a informar más. Pero si tú pones algo muy largo, directamente no lo lees. Está de moda el resumen lo de las tesis en 3 minutos, ¿no? Y otro tipo todo. de cosas. Entonces eso quizás es mucha presión, pero yo lo veo como algo que también... Hay que adaptarse, ¿no? Y que haces una oferta. O sea, por ejemplo, si tú dices, mira, en el mercado, yo qué sé, lo que sea, de alimentos, pues hay 500 artículos. Pues si son todos muy pequeñitos, tú a lo mejor puedes ver muchos de ellos y decir, me gusta. A veces que miras algo que parece muy atractivo y luego no es nada. Sí. Yo cuento esto, no sé si... yo te quería preguntar, ¿qué importancia se le da desde las instituciones a la divulgación y qué interés tenéis vosotros como investigadores en divulgar? O si tenéis ¿es todo voluntariamente o hay además alguna responsabilidad, alguna obligación? Desde ya hace un tiempo, cada vez que se recibe dinero público, hay como un compromiso de hacer una actividad de divulgación. De hecho, luego cuando uno termina un proyecto
y tiene que contar los resultados. Algo de lo que le piden que haya hecho es actividades de divulgación y que las documente. Entonces eso ocurre, por ejemplo, a nivel de la Unión Europea está también muy bien establecido. O sea, si alguien recibe fondos de la Unión Europea, pues luego la Unión Europea de alguna manera quiere también justificar un poco o explicar a dónde ha dado el dinero, para qué lo ha dado el dinero, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante y eso se hace. Entonces los investigadores, a algunos les puede gustar más o menos, pero todos están concienciados de que una parte de su trabajo es divulgar. Lo necesitan para poder seguir investigando. Exacto, claro. sí, es necesario para poder conseguir fondos. Entonces pues habrá gente que esté más o menos motivada, pero de luego todos intentamos contribuir a divulgar lo que estamos haciendo, justificando para qué nos han dado el dinero, etcétera. Has dicho antes algo muy interesante, Luis, al menos a mi modo de ver, sobre lo que es la investigación, la inversión en investigación, innovación por parte de las empresas, que se invierte poco, sí. Lo cual lo podemos hilar también con una de las posiblemente temas estrellas que ha habido durante la entrevista, que es la inmediatez, ¿no? El cortoplacismo. Sí. Es evidente, la investigación es algo a largo plazo, ¿no? Que no tiene resultados inmediatos. ¿Por qué crees que en España hay esta poca inversión por la parte de las empresas en investigación? Perdón. Es evidente que es por esa visión cortoplacista, pero ¿por qué crees que estamos instalados en esa visión cortoplacista y crees que se puede cambiar de cara al futuro? Claro, o sea, yo creo que muchas cosas necesitan como... un compañero del centro decía algo como que te hace pensar. Entonces él decía, por ejemplo, los científicos no deben trabajar solos, deben trabajar en grupo. Y además deben trabajar en grupos grandes. Y cosas que describen un poco la realidad es que a lo mejor en un centro de investigación donde hay 300 personas, pues a lo mejor 5 o 6 sacan algo muy útil y muy interesante, ¿no? Entonces, alguien puede hacer la idea simplista de decir, bueno, pues si con 5 personas sacan algo bueno, pues ¿para qué vamos a tener 300? Pero lo que me contaba este profesor mío que me hizo reflexionar, decía, no, es que tiene que haber como masa crítica, tiene que haber como ambiente. Entonces, tiene que haber ambiente de investigar y hay que tener un poco la conciencia de que va a investigar mucha gente y la mayoría no van a sacar nada. Y de hecho, yo a veces pienso en escribir como un libro, porque creo que muchísimos, indudablemente no todos, pero muchísimos de los descubrimientos que hay son aleatorios. Quiere decir que tú estabas haciendo una cosa, descubres algo y luego alguien lo aplica. Así se ha avanzado en la historia muchas veces, ¿no? Claro, entonces esa es quizá... Más lejos, claro, ¿no? entonces si tú comparas eso con la actividad empresarial, indudablemente, y así tiene que ser claramente, se marca unos objetivos. Entonces, claro, que tú me digas, mira, yo me voy a poner a investigar algo, a ver si sale algo, eso para un empresario debe ser como un dolor. O sea, como decirle, o sea, te voy a dar yo dinero para ver si sacas algo, yo te doy para que tú, yo qué sé, si fabricas ladrillo, pues si te doy tanto, quiero tantos ladrillos, y si te doy más ladrillos. Entonces la investigación, podríamos decir que tiene algo de cuántico en el sentido de que tú puedes no sacar nada, puedes no sacar nada, y de repente sacas algo que es muy útil y es muy bueno para un montón de gente y todo el mundo se beneficia, ¿no? Entonces, que eso cale, pues cuesta porque tienes que arriesgar, porque tú a lo mejor, quizá se ve a lo mejor mejor recursos con los fondos de inversión, ¿no? Los fondos de inversión estos que son de alto riesgo, pues a lo mejor es gente es una serie de empresarios que están dispuestos a decir, mira, el 90% de lo que voy a gastar no va a servir para nada, pero con que descubra algo bueno. Entonces, claro, nos tenemos que ir mirando también en nuestros vecinos, es decir, en países que invierten mucho en investigación, como los países nórdicos, como Japón, como Estados Unidos, ¿no? Investigan mucho. Y no todos los que están investigando descubren cosas. Entonces, claro, eso quizá desluce un poco. Tú dices, oye, pues le estoy dando, si en este centro estamos 300 personas, pues ¿cuántos podemos descubrir cosas que se apliquen así de una forma, pues a lo mejor casi ninguno? Pero si no estuviéramos 300 personas aquí trabajando, igual no saldría nadie que encontrara algo. Entonces, si uno busca un poco entre los que han descubierto cosas, vienen de ahí, ¿no? De sitios donde hay mucha gente investigando y de repente uno descubre una cosa que en principio no está relacionada con lo que se va a utilizar y luego tiene un aprovechamiento impresionante, ¿no? Es verdad que claro, o sea, en un mundo como el de hoy en día, en el que se exige resultados inmediatos, cosas visibles, ¿no? Es decir, algo que se pueda aplicar, pues situaciones como las que estabas comentando ahora mismo, pues evidentemente muchas veces no encajan en este esquema, ¿no? Pero bueno, ojalá que encajen al menos en el futuro. Y luego cuando decís lo de la divulgación, yo a veces me recuerdo, o sea, hablando diciendo, mucha de la gente que viene a vernos es gente joven ahora, ¿no? Y entonces es de lógica que alguna de esa gente joven, pues el día de mañana tenga puesto de responsabilidad. Entonces, si tu mensaje le ha calado,
Pues, por ejemplo, igual esto es un poco atrevido en el sentido de cuando vino la crisis, tuvimos la crisis hace unos años, pues recortaron todo, ¿no? Entonces, claro, si tú recortas en ciencia, por ejemplo, nosotros que tenemos un grupo de investigación donde somos 6 o 7 personas, si tú de repente me dejas un año sin darme dinero, pues la gente que tengo se me va, entonces yo no produzco, entonces ya no me da dinero, es como que se destroza. Entonces, claro, a lo mejor no es una parte del presupuesto muy grande, pero si tú no la valoras como algo importante y dices, bueno, este año está la cosa de crisis, pues total, los investigadores que descubren cosas de vez en cuando, pues les dejamos sin dinero este año. Pues claro, eso hace mucho daño. O sea, es como algo que es muy fácil de romper y muy difícil de construir. Entonces, si tú conciencias a la gente joven, a los que están viéndonos, y no porque mañana se vaya a quedar la ciencia, sino a lo mejor el día de mañana son políticos o son directivos, pues dicen, hombre, la ciencia, pues hombre, si esto es el 1%, pues no le recortes aquí exactamente, o no le recortes tanto, o valóralo, ¿no? Porque como te cargas la ciencia, luego remontarla va a ser muy complicada, porque hay mucha competencia. O sea que se conciba su importancia realmente. Claro, entonces esa concienciación es muy buena, y debería ser también a nivel de los políticos. O sea, a veces oyes a los políticos y como que a estos les damos el dinero y se dedican a sus cosas, ¿no? Como diciendo, estos se dedican a esto que le gusta, pero realmente útil no es. Y entonces yo creo que es importante el mensaje de decir, bueno, a lo mejor no es muy evidente lo que están haciendo, pero investigar por investigar, luego la gente descubre un montón de cosas muy útiles que no se pensaba, ¿no? Estás hablando mucho de divulgación, vamos a otro tema de divulgación para ir cerrando, que es la Semana de la Ciencia. Si no me equivoco es en noviembre, ahora nos dirás tú fechas más concretas. Sí, y bueno, sí, directamente cuéntanos un poco qué es la Semana de la Ciencia, qué fechas hay, qué actividades vais a llevar a cabo. Pues la Semana de la Ciencia es una actividad de divulgación que se hace en noviembre, y yo creo que en España lo hacen todas las comunidades autónomas. Entonces la Comunidad de Madrid promueve, lo varían un poco, pero suele ser en el mes de noviembre, y es una semana, pero luego juegas en esa semana. Por ejemplo, nosotros llevamos, desde que el centro está abierto, llevamos haciendo actividad, y la verdad es que ha tenido mucho éxito. O sea, de hecho, empezamos haciendo un día y ahora estamos haciendo 4, y no hacemos más días porque, o sea, nos ocupa mucho tiempo. Porque luego además tenemos que, claro, ocupamos salas del centro, y luego pues no es que interfiera mucho, pero sí que interfiere con la actividad diaria del centro, y además las personas que están implicadas, digamos que el día que toca actividad dedican ese día a la actividad. Y aparte, pues muchas veces dedican también otro ciclo de tiempo extra a preparar la actividad. Hay veces que hay que preparar material de cultivo. Sí, lo que decías antes. Lo que decía antes con las plantas, ¿no? Pues tú vienes aquí a hacer las cosas con unas plantas, pero esas plantas las tienes que poner hace un mes, luego las tienes que cuidar, etcétera, ¿no? Trabajo de organización. Sí, esta actividad es diferente que la Noche de los Investigadores. Tiene muchas cosas en común. O sea, quiero decir, en principio, la Semana de la Ciencia la hacíamos con talleres solo. Y entonces a la gente le gusta lo de tocar, y entonces más o menos teníamos el problema de que, como lo ofertamos sobre todo para institutos, pues claro, los institutos a veces vienen en grupos grandes. Entonces a lo mejor institutos que vienen, pues nosotros venimos a una clase, somos 20, pero hay veces que vienen 3 clases y vienen 50. Entonces nosotros por logística no admitimos más de 50, o sea, organizamos las actividades para 100 personas. Entonces 100 personas, para que los talleres sean fáciles también y que todo el mundo toque, pues a lo mejor lo ideal es tener 10 personas por taller. Eso significa hacer 10 talleres. Si en cada taller hay una media de 3 personas implicadas, pues claro, estamos hablando de 30 personas. Entonces, claro, hacer 30 personas trabajando un día. Entonces, normalmente lo que estamos haciendo ahora es, nos hemos organizado, y más o menos la actividad son 4 días. De hecho, este año lo vamos a hacer el 10, el 12, el 10, el 17 y el 19. O sea, un martes, un jueves, un martes y un jueves. Empezando por el 10 de noviembre. Pues así 4 días. Y lo hacemos 4 días porque los institutos están muy contentos, y de hecho tenemos siempre muchas peticiones de los que han venido una vez, quieren repetir. Entonces normalmente le damos prioridad a los que no han venido nunca. Y además no sé cómo llega la información a todos sitios, pues que hemos tenido gente de Ciudad Real, de Castellón. Pero eso es muy buena señal, ¿eh? Sí, es buena señal. Pues yo comentaba hace un momento con Pedro también que depende mucho de los profesores. O sea, que decir que los institutos, si hay profesores inquietos, pues eso se ponen a mirar. Yo haría lo mismo y diría, oye, esto parece interesante, voy a llevar a mis estudiantes a que lo vean. Que ¿no? salgan del aula, ¿no? ¿Qué tendría que hacer un profesor que nos esté escuchando y quiera apuntar a sus alumnos o quiera ir a un centro de investigación de visita para la Semana de la Ciencia? ¿Qué tendría que hacer? Pues tiene que contactar con nosotros. Entonces, formalmente... Bueno, nosotros estamos un poco llenos ya, ¿no? Bueno, hombre, tenemos gente que, claro... Para el año que viene. O para el año que viene, o en sus comunidades, en otras comunidades autónomas, otros centros... Sí, nosotros, o sea, también... Normalmente, ¿cómo se contacta? ¿Cómo sale un correo electrónico y se apuntan. ¿Hay alguna web? Sí, pueden escribir a la dirección del centro. A la dirección de nuestro centro, a www.cbgp.upm.es, pueden
pueden contarnos que les gustaría venir a la Semana de la Ciencia, sí. Entonces, por ejemplo, vienen institutos. Entonces, como tenemos un formato de 100, pues a lo mejor hay veces que quieren venir un instituto y dicen, nosotros somos 50. Pues si ya tenemos 70 palabrados, no caben. Pero hay veces que los institutos son a veces, nosotros somos 12. Pues 12 muchas veces los acoplas más fácilmente. Entonces, si hay alguien interesado, aunque ya vamos llenando los grupos, va a ser muy importante qué día quieren venir y cuántos son, ¿no? Entonces, claro, pues los grupos grandes, pues más difícil de encajar. Grupos pequeños, más sencillo. Y ya digo, tenemos pues eso, alrededor de 100 personas, pues son 400 personas en la Semana de la Ciencia. Pues ojalá, yo creo que sí, también estemos nosotros grabando Alimenta tu Mente la Semana de la Ciencia, porque sería muy interesante para seguir hablando de divulgación y suele haber mucho ambiente, ver a los chicos jóvenes aquí. Siempre alegra. Es un placer. Bueno, Luis, un placer, ha sido un gusto charlar contigo. Sí. Esperamos verte más por aquí y nada, que acabes bien la tarde. A vuestra disposición, pues sí, vamos a ir viendo cómo van aquí los visitantes. Sometimes we act like a fool, not aware we're troublemakers. Sometimes we try to be cool, not being givers, only takers. Stop for a minute, stop and breathe for a minute. Don't get over your head, try to listen and seguimos en la Noche de los Investigadores aquí en el CBGP y vamos a hablar ahora con estudiantes de doctorado, que ahora me contaréis qué es, porque yo la verdad que no lo sé muy bien, no os voy a engañar, así que posiblemente vaya a ser la primera pregunta. Pero antes de preguntaros, qué mejor que saludaros y presentaros. Están con nosotros Martí, que posiblemente los que escuchéis el programa os suene de algo, se pasó alguna vez por aquí. Marina y Diego. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien. Buenas tardes. Hola. ¿Quién quiere presentarse primero? Que nos contéis un poco, contarle a la audiencia quiénes sois, qué hacéis, por qué estáis aquí, quién os ha amenazado. Bueno, pues venga, empiezo yo. Pues yo soy Martí. Bueno, sí, efectivamente, si la gente que haya escuchado el programa anteriormente, pues debería saber quién soy. Como no sepa quién soy, entonces me ofendo bastante. Pero bueno, como ya saben, yo soy estudiante de doctorado. A mí no me encanta la palabra estudiante de doctorado, la verdad, porque me parece que yo no estudio nada, yo no sé el resto, ahora ellos dirán. Estamos de acuerdo. A lo mejor si ellos estudian y yo no, entonces tengo un problema, pero no, realmente somos trabajadores. Y somos investigadores en formación, eso sí es verdad. La parte de estudiante, pues bueno, pues igual viene por ahí. Pero bueno, ya dejo al resto que se presenten también, que si no acaparo demasiado. Pues yo soy Marina y bueno, también soy estudiante de doctorado. Estoy de acuerdo completamente con Martí, que estudiante tenemos poco, curramos aquí más que mucha gente. Y bueno, pues aparte de mi función como estudiante de doctorado y científica, pues también estoy metida en muchas actividades que se hacen aquí en el CBGP, principalmente sociales, porque como echamos aquí muchas horas, pues para hacer todo un poquito más ameno. Y bueno, pues principalmente es todo eso. Todo eso y nada eso, ¿no? Como se dice. Sí. Yo soy Diego, también soy estudiante de doctorado, aunque más que estudiante, como dice, después de tantas horas uno y no coger un libro, no se siente un estudiante, se siente más un trabajador. Y junto con Marina, pues soy del cónclave de los que dijimos, bueno, si estamos tantas horas aquí, tenemos que hacer algo, y que menos que hacer una asociación, una agrupación social, que nos conozcamos entre nosotros. Bueno, y formamos lo que es la comisión de actividades del centro. Qué guay. Eso que estáis comentando me interesa mucho, pero si os parece vamos a lo que decía al principio, de qué es un estudiante de doctorado, aunque ya más o menos lo habéis dejado caer. En sí, ¿qué es? Decíais que no estudiabais, ¿no? Realmente sois investigadores en formación, ¿no? Sí, o sea, básicamente pues cada uno tiene sus proyectos. Generalmente pues tú desarrollas tu actividad aquí en el laboratorio, pues haces experimentos y analizas resultados, estudias bibliografía, experimentos que se han hecho anteriormente, pues y ya está. Y a partir de ahí pues tú haces tu tesis. Y tu tesis es una recopilación de todo lo que tú has llevado a cabo y entonces la presentas. Generalmente culmina en una serie de publicaciones científicas, o eso es lo que se espera, y poco más, realmente. ¿Y en qué etapa de una carrera profesional se enmarca el doctorado? Quiero decir, ¿va justo después de la carrera? ¿Hay un máster antes? ¿Qué sería? ¿Como el MIR en los médicos?
Pues bueno, es una comparación. Sí, residente, bueno, lo podrías quizás, llamar así, sí, es pero. que en realidad, bueno, no sé, Martí, tú que has estudiado, pero... Yo estudié biotecnología aquí en la Vale, UPM. nosotros, Diego y yo, estudiamos biología y sí que hay un BIR para biólogos. Claro. Entonces no sería igual que el MIR porque el BIR existe. Efectivamente, sí. Y el BIR es como para plazas públicas, pero que hay muy poquitas y están principalmente orientadas más a temas de salud, hospitales. Entonces el doctorado te da la oportunidad de seguir carrera científica, lo que es estar metido en un laboratorio y investigar de cualquier ámbito, no solo del ámbito de la salud. Y aquí no es una plaza pública, ni mucho menos, o sea, aquí son 4 años en los que sigues vinculado a la universidad y por eso somos estudiantes, pero no porque estudiemos, sino por esa vinculación a la universidad en la que tenemos que pagar una matrícula y en la que seguimos formándonos. ¿Pagáis una matrícula? Sí. Sí. Bueno, generalmente no la pagas tú de tu bolsillo, a lo mejor de primeras sí, pero al final te la paga pues quien te contrata, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy con un contrato de FPI, que es el formación del personal investigador, y eso es un contrato del ministerio. Entonces a mí me paga el ministerio, digamos, y me cubre, o sea, parte del dinero que se destina a esta persona, que soy yo, para que trabaje e investigue durante estos 4 años de la tesis, pues también me pagan, ¿no? Lo que es la matrícula de doctorado. Perdonad que no sepa mucho al respecto, pero sí que es verdad que me parece interesante, que es un tema, al menos una palabra que yo he escuchado muy a menudo, pero que es verdad que no lo conocía en profundidad, ¿no? Entonces, una última cosa al respecto, ¿podéis explicar cómo es vuestro día a día? Porque ya quedando claro que un estudiante de doctorado no está en un aula teniendo clases y con un libro de texto, obviamente nos ha quedado claro que eso no es vuestro día a día. ¿Cuál es el día a día de un estudiante de doctorado? Imagino que variará mucho según cada cual, pero más o menos ¿a qué os dedicáis? Estáis en el laboratorio haciendo investigación, entiendo, ¿no? Sí, hace poco además comentaba con una compañera que me decía, he hablado con mi padre, le comentaba lo que hago en el doctorado y me han dicho, es que haces todo lo contrario de lo que pensábamos que íbamos a hacer, haces de todo. Al final y al cabo, un doctorando, tanto un día normal tiene que ir al laboratorio a hacer ensayos y a lo que toque, ya sea preparar unos ensayos, analizar unos ensayos, o prepararse un congreso, o irse de congreso, o hacer una estancia, o hacer 20.000 papeles que tienen que hacer durante el doctorado y pelearse con la burocracia. Y al fin y al cabo, ser estudiante de doctorado es saber qué me toca hacer hoy, a ver con qué me toca pelearme para poder sacar un poco los resultados de hoy. Vamos, un todoterreno que te tienes que enfrentar a todo. Pedro, no sé si tú tienes alguna, seguro que sí, alguna pregunta que quieras hacerles, la que te venga en gana. Sí, bueno, siguiendo el hilo de lo que decía Diego, ese trabajo que haces extra, que no es solamente investigar, luego también es necesario una vez que seáis doctores, ¿no? O una vez que sigáis vuestra carrera profesional. Bueno, se supone que se nos enfoca también para que en un futuro más investigador seamos capaces de tomar responsabilidades a la hora de dirigir personas. Dirigir, en este caso, estudiantes de TFG, TFM o en un futuro directamente doctorando cuando seamos doctores. Y eso también requiere saber dirigirte con la burocracia, saber manejar lo que es la comunicación con las administraciones o las solicitudes de convocatorias públicas para pedir proyectos u otro tipo de financiación. Y creo que en gran parte la etapa postdoctoral cumple por completo como periodo de formación, porque también la burocracia a la que nos enfrentamos a veces es importante y eso nos ayuda también a comprender luego en un futuro cómo se mueve ese tipo de estructura o ese tipo de comunicaciones con la administración. Sí, yo ahí he de decir que yo no aprendo mucho, la verdad. O sea, yo más que nada me desespero, a lo mejor lloro, grito y luego ya lo hago, pero aprender, no, pero tienes razón, Diego, que sí, que al final te enfrentas a muchas cosas muy distintas y todas te ofrecen un aprendizaje. ¿Y habéis dicho que son 4 años? Generalmente sí. Y tras esos 4 años, ¿a qué se enfrenta un estudiante de doctorado? Quiero decir, ¿tiene que buscar plaza en un centro? ¿Tiene que...? Aquí lo gracioso es que todos nos hemos reído porque hemos pensado, al paro. Pero bueno, a ver, tú ya eres doctor, entonces ¿Sí? ya puedes optar a una serie de puestos a los que antes no podías optar. Si tú lo que quieres hacer es seguir la carrera académica, investigadora, a nivel público, digamos, pues entonces lo ideal sería que te fueras a hacer una estancia postdoctoral que se llama, o bueno, tu etapa postdoctoral, que es ir a investigar
en un proyecto igual que la tesis realmente, o sea, es embaucarte en un proyecto, lo que pasa es que tú ya eres postdoc. Entonces es como hacer el mismo trabajo que haces ahora, pero en lugar de ser junior, digamos, eres más senior. Es como ya... ¿Cuántos ya años es- son eso? ¿Otros 4? Eso ya es lo que tú... O sea, O sea, sí. ¿cuántos años te vas a poner, acabas el postdoc, más o menos? Es que el postdoc es una etapa como bastante... Sí, es como que puede ser eterna realmente. De hecho, aquí hay una diferencia bastante gorda entre si miras España o miras otros países. Porque en otros países, por ejemplo, pues está la figura del eterno postdoc, en plan, una persona que tiene ya 50 años que es pues postdoc. En plan, es un researcher, un investigador, trabaja como tal y tiene su sueldo. Y ya está. Aquí es verdad que no se lleva tanto porque se lleva mucho lo de seguir la carrera y pues una vez eres ya postdoc, después pasas a ser profesor ayudante, doctor de una universidad, luego ya contratado, luego ya titular, luego ya catedrático, luego ya te mueres. Sí, sí. Ah, hombre, ya llega la jubilación. Ya no hay más. Sí. Pues qué interesante. Sí, yo quería retomar otra vez lo que decíais de que habéis ido aprendiendo a hacer otras cosas, habéis adquirido otras habilidades. Entonces, ¿cómo ha cambiado vuestra visión de lo que podía ser un doctorado a lo largo del doctorado? Sobre todo de cara a las personas que puedan estar planteándose iniciar un doctorado ahora. ¿Qué sentimientos tenéis vosotros al respecto antes de empezarlo? ¿Qué esperabais y cómo ha ido cambiando vuestra visión? Y si pensáis que habéis adquirido cosas que son valiosas, que antes no pensabais que podíais adquirir, o... A ver, es una pregunta compleja. Sí. Y cada persona tiene su experiencia y entonces cada persona a la que le preguntes te va a decir una cosa diferente. Yo creo que por lo general la experiencia es que no sé cómo decirlo, pero digamos un poquito peor de lo que uno se piensa. No peor en el mal sentido, sino que uno piensa que todo va a ser mucho más fácil de lo que luego es. Entonces, es más duro, efectivamente. Peor no era la palabra adecuada, digamos más duro. Entonces tú empiezas el doctorado muy emocionado con tu proyecto, piensas que todo te va a ir muy bien, que vas a publicar y... Porque claro, vienes de hacer un TFM y que por lo general suele ir bien porque los TFM están como muy bien orientados para que la gente acabe en un tiempo concreto y luego llegas al doctorado y te das cuenta de que la ciencia no es fácil. Es muy gratificante cuando las cosas te salen, te das cuenta de que estás aquí por algo, pero cuesta mucho. Es cierto que también aprendes muchas otras cosas a nivel científico y a nivel personal, o sea, evolucionas muchísimo como persona, espabilas un montón, o sea, si nos ves a nosotros hace 2 años éramos bebés en comparación con ahora, pero... En 2 años solo. Sí, y en 1, 2 años. Sí, Espabila rápido. esto espabila rápido. Si alguien quisiera animarse a hacer el doctorado, yo siempre animo a la gente a hacer el doctorado, siempre. Ahora, doy mi punto de vista, mi experiencia, para que al menos la gente que lo empiece sabiendo las cosas como son. Y luego también en el grupo en el que caigas, parece que no, pero es muy importante. O sea, el que haya buen ambiente, yo personalmente tengo mucha suerte porque tengo muy buen ambiente en mi grupo y estoy muy contenta. Y cuando las cosas van mal, tus compañeros te animan y eso te ayuda muchísimo. Entonces, eso también influye mucho. Entonces, en general, yo animo, pero siempre sabiendo las circunstancias. ¿Lleváis 2 años de doctorado? Sí, bueno, ¿tú también, Martín? Sí, yo también, sí. Los 3. Sí. O sea, yo voy a empezar el tercero en octubre, o sea, mañana. Claro, ¿Y si yo- volvierais sí. 2 años atrás, tomaríais la misma decisión? Yo sí. Pregunta La mis- difícil. La ¿eh? misma, o sea, la decisión cuál es. O sea, hacer un doctorado así como en general, un doctorado, una tesis, o venir Tomaría la decisión aquí para a estar este aquí. grupo con Sí. mis jefes, con mis tal. Claro, ahora me he metido en un berenjena. Es que, claro, es que tú mismo has cavado la Queda tumba. absolutamente fatal decir ahora. No. Sí, Bueno, puede claro. ser que tus intereses hayan cambiado. Claro, es que... ¿Cómo? Que puede ser Claro, que yo tus lo intereses llevaba hayan más cambiado, por sí. ahí, pero claro, Ya, tú no, mismo me he te has metido cavado yo la solo, tumba. pero bueno, así más juguito va la cosa. No, es que claro, pues sí, como dice Marina, las cosas cambian y tus ideas sobre todo, o sea, volviendo a la pregunta inicial que nos has hecho, realmente tú empiezas pensando que esto va a ser... A ver, no te voy a decir un camino de rosas, ni mucho menos, porque todo el mundo te avisa, o sea, esto no es nuevo. Todo el mundo nos ha avisado de que la tesis era un infierno realmente y mucha gente te dice, no te metas. Y tú dices, no, yo sí. Con Yo 2 sí. cojones. Yo me meto. Perdón. Esta persona que le ha ido mal, a mí no me va a ir mal. Entonces y luego ya cuando te das cuenta de que a ti también te puede ir mal y de que también te está yendo mal en algunas cosas, porque no siempre te va a ir bien, Sí. ahí es cuando dices, ajá.
Porque es vocacional. Es yo creo que sí. ¿Y esclavo? También, súper esclavo. Pues siempre se habla de que es Bastante vocacional. serio. Súper hoy día, esclavo. Sí, completamente. Además depende también porque al fin y al cabo es una montaña rusa. Nunca estás en el mismo estado en el que estás en la tesis. Hay semanas en las que los ensayos salen bien, las cosas parecen que van muy bien, estás cerca de alcanzar los objetivos o logros que te marca y entonces estás en una nube. Ese momento que todo el mundo dice de eureka, he conseguido un resultado, te da un ánimo tremendo. Y luego hay etapas en la tesis en las que estás bastante más bajo, las cosas no salen, tienes que pelearte mucho por conseguirlo. Y eso, al fin y al cabo, depende a quién pregunte y la etapa en la que pregunte. Quizás a mí mismo hace una semana te hubiera dicho, me lo hubiera pensado. Ahora mismo, hoy estoy eufórico porque depende muchísimo. Ahora y que además, bien, enhorabuena. Sí, se nota, ¿no? Jolín, sí. Qué guay. También depende un poco del ánimo. Por eso también cambia muchísimo. Y como te vinculas tanto, está pegado a ti. Yo me acuerdo que me lo contaba Martí el año pasado. Ya digo que yo no soy un gran conocedor ni mucho menos de estos mundos, ¿no? Pero me acuerdo que Martí me contaba que estás, yo qué sé, 3 meses intentando que salga algo y a lo mejor no sale y es súper frustrante. Y a lo mejor sale, pero el día la alegría se te va ese día porque al día siguiente yo iba ya... a volver a eso estás que a tú otro. dices porque a mí yo es una cosa que tengo súper presente y es que las alegrías me duran poquísimo. Sí. Claro. Poquísimo. Cada O vez sea, yo menos. es como sale una cosa y es como, bien, venga, pero es que no es Claro. suficiente, tienes que ir a lo siguiente. Y es como, por favor, estás tan agobiado siempre porque no sale. Y cuando sale dices, bueno, pues ya está. pues Justo. Ya era hora, ¿no? Ya era hora. Esto es una cosa que tenemos que cambiar y para mí es súper difícil. Ujú. Súper difícil. Cualquiera podría pensar que estamos despotricando de la ciencia, ¿no? Pero yo creo que Ya es chula. lo contrario, ¿no? Se Yo creo lleva- que se sí. lleva eso, pero no es verdad, la ciencia es chula. Yo creo que sí que es interesante que vosotros, que sois 3 estudiantes de doctorado, para alguien que a lo mejor se esté planteando tomar el mismo camino que vosotros, que escuche esto, ¿no? Que sepa los pros y las contras, ¿no? O el camino al que se va a enfrentar, ¿no? Sí que me parece interesante. Pedro. A mí me parece que eso refleja el esfuerzo que ponen. Sí. El hecho de que se frustren es reflejo de que se esfuerzan y de que les importa realmente lo que Justo. están haciendo. Totalmente cierto. Hablabas antes, Diego, de que hacéis aquí actividades sociales, paséis aquí muchas horas. Háblanos un poco de ese tema. Pues sí, realmente la tesis te lleva muchas horas aquí, muchas horas en las que se puede decir que estás prácticamente solo. Estás en un laboratorio con tu pipeta y ves gente en los pasillos, pero no conoces a nadie, no hay un entorno en el que digas, hola, soy Diego, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Y realmente se echaba de menos que tantas horas aquí tuvieras ese entorno de conocer a gente. Y dijimos, esto tiene que cambiar y cambió realmente. Nos reunimos un grupo de gente que sí nos conocíamos aquí y con unos correos generales, unas cervezas de por medio, que eso siempre ayuda. Acabamos realmente montando en un pequeño espacio una agrupación de predoctorales que todo el mundo empezaba a conocerse, a hablarse, en un tono también mucho más abierto, sin esa formalidad de estamos en un congreso o estamos delante de nuestro jefe, y eso la verdad es que ayuda un montón. Incluso hace poco montamos un festival de verano que creo que salió bastante bien. Salió muy bien, sí, estuvo muy divertido. Y la verdad es que se espera que podamos repetir y que esto siga adelante y que, bueno, mañana mismo tenemos una actividad deportiva en la que los productores están invitados a ir a hacer una ruta. Este podcast ya se va a emitir en unos días, pero bueno, si quieres puedes contar de qué va Traeremos para noticia. para que la gente diga, ay, quiero ir el año que viene o cuando sea, la semana que viene, el mes que viene. ¿Cuál es esa actividad deportiva, si se puede contar? Pues tenemos pensado una ruta cerca del Escorial, hacer una ojo. ruta de unos 9 kilómetros, creo que Pedro Ojo, también nos puede indicar un poco más. Sí. 9 kilómetros. Sí, es una Tú también ruta vas, Pedro. Facilita de iniciación, sí. Uf, de iniciación, dice, 9 kilómetros. Encima es hacia arriba, porque en el Escorial no es hacia abajo. Luego puede acabar también en una terraza en el Escorial. Eso, con una cerveza por delante, todos los males se arreglan, eso te lo digo. ¿Cuántos estudiantes de doctorado sois en el CBGP? Aprox. Haces unas preguntas, Jorge. Ya, No, yo es broma, es broma. soy muy no lo sé, curioso, yo la ¿no? verdad es que no lo sé. Somos un gran porcentaje Eso de la sí, gente yo del el centro. yo el porcentaje O sea, más que o es un menos, centro creo muy que joven este, éramos ¿no? Sí, como- somos mucha gente joven. Es que esto, si lo decimos mal, no va a gustar. Pero, Perdón de antemano, Sí, perdón pero... de antemano, pero yo creo que somos un 40%. Aprox, yo creo que, Yo a mí creo me que suena, sí. Yo creo que somos como un 40% de toda la plantilla o sea, de personas que trabajan Muchísimo. en el centro. No sé Es cuál un montón. No sé cuál es la realidad de otros Es un centros, la montón. verdad, pero me parece muchísimo. Es muchísimo. Yo aquí también voy a aprovechar que hablas de esto para reivindicar que realmente los proyectos, gran parte de los proyectos los llevamos a cabo los predoctorales. O sea, los llevamos a cabo nosotros. Simplemente eso. Ya está. Vale. No era más realmente. Ha quedado porque claro.
Sí, no, o sea, al final en un grupo, pues bueno, o sea, Diego y Marina forman parte del mismo grupo de investigación y hay más predocs en vuestro grupo. O sea, ¿cuántos sois? Bueno, somos 3. Sois 3. Bueno, Uno Pero más. bueno, hay un 33% más. Pues o sea, eso. estamos hablando. Quiero decir, pero es un grupo, y o sea, que ya hay 3 predoctorales, ¿sabes? O sea, 3 personas de ahí tienen 3 proyectos distintos, gordos, o sea, 3 proyectos de 4 años en los que otras personas del grupo, postdoctorales, etcétera, van como sumando, aportando a esos proyectos. Entonces, realmente como las grandes líneas de los grupos son las de las tesis doctorales. Sí, sin ninguna duda, vamos. O sea que... Qué interesante. No sé si Pedro quieres decir algo más antes de que mañana les machaques. No, bueno, tengo una pregunta, volviendo otra vez al hilo de las expectativas profesionales. ¿Pensáis que la carrera de investigador luego es igual o cambia en el tipo de tareas que tenéis que hacer, en esos sufrimientos y esas alegrías? ¿O cuál es vuestra plaza ideal o vuestro trabajo ideal? ¿Cuál sería vuestro futuro ideal como investigadores? Yo creo que el futuro ideal de cada uno lo tiene como muy idealizado. Uh-huh. Por ejemplo, no me veo en un futuro actualmente abandonando la ciencia. Y con esto digo que aunque los caminos son bastante amplios, dentro, fuera del ámbito público, una empresa o ya en universidades o un centro de investigación, creo que casi todo lo que estamos aquí me podéis confirmar que lo vemos muy cerca de tenernos en la ciencia. Pero también lo veo con bastante miedo, el hecho de saber que los pasos que damos en un futuro es difícil alcanzar un postdoc, difícil estabilizarse en ciencia. Y bueno, afortunadamente las condiciones ahora parecen que están mejorando, o al menos mi perspectiva es que estamos obteniendo más oportunidades o más convocatorias a las que podemos acceder, pero aún así hay mucho en lo que debemos mejorar. Actualmente hay muchos datos que nos asustarían de ver realmente que es difícil todavía ascender y tener una profesión estable y que no sea precaria en ciencia. Sí, yo estoy bastante de acuerdo. La verdad, me parece que en muchos casos como que se romantiza mucho este trabajo. Es pues muy vocacional, te esfuerzas mucho, pero todo es, o sea, como que se cuenta desde el punto de vista como todo el rato positivo y al final también tiene, o sea, para mí tiene aspectos negativos. Y respecto a lo que decías de las perspectivas profesionales, pues a ver, yo creo que es que estamos rodeados, o sea, muchas veces no tenemos, o sea, queremos mantenernos en la ciencia, pero porque realmente tampoco tenemos otros discursos a mano, digamos. Al final, o sea, o por lo menos esta es mi experiencia. Yo al final, pues con quien hablo de esto es con pues o postdocs que están aquí en el centro y te cuentan como lo complicado que es, lo difícil que es acceder, los muchos años que se han tenido que pasar fuera, etcétera. Entonces, al final, a mí me desanima bastante. Pues eso es la perspectiva que tenéis o lo que ahora mismo veis teniendo la barrera de esa tesis doctoral. Pero os estoy pidiendo que vayáis a qué es lo que más os gustaría, cómo sería el puesto ideal, cómo sería... Hombre, pues a mí, por ejemplo, me gustaría hacer lo que hago. Soñemos. Sí, pues sí, me gustaría hacer lo que hago, cacharrear en el laboratorio porque me gusta. Uh-huh. Sí, hacer experimentos. Pero sobre todo lo que me gustaría sería poder separar, bueno, como poder quitarme un poco la presión de encima de decir, esto tiene una fecha de un plazo. de terminar, sí, exacto, tiene un plazo que va a terminar dentro de 2 años. Todo este trabajo que he hecho durante 1 año, por ejemplo, me lo invento, no sirve de mucho de manera práctica, en plan, no sirve para a lo mejor lo que va a ser mi tesis porque pues personalmente he aprendido mucho y tal, pero a nivel de resultados pues no. Quitarme un poco eso, decir, vale, pues tengo tiempo, Claro. No me hace falta publicar todos los años no sé cuántas veces, etcétera. Sí, puestos a soñar, creo que lo ideal para todos sería tener todo el tiempo del mundo. Uh-huh. Que tuviésemos un trabajo fijo, con un sueldo guay, y decir, pues voy, echo mis horas, al día siguiente vuelvo, y si ha salido bien, y si no, pues al día siguiente lo repito. Pero no, lo que tú dices, sin esa presión de, es que tengo que tener esto para dentro de 1 semana, porque si no ya no entro en la convocatoria no sé cuál, y entonces ya me quedo sin la plaza no sé dónde. O sea, como poder estar tranquilos, yo creo. Sinceramente, lo único que hemos pedido es trabajar. O sea, sin más. ¿Sí? Es trabajar sin más. O sea, es que sí, la verdad es que es muy llamativo decirlo así, porque para nosotros es el día a día, pero realmente lo único que pedimos es poder trabajar tranquilos. De decir, venga, voy al laboratorio, hago mis cosas, hago mis horas,
pero no estoy agobiadísimo y casi llegando a mi casa llorando porque resulta que no ha salido esto y lo necesito porque se me termina el tiempo. De nuevo la implicación que tienen Sí, la vinculación a los proyectos. Bueno, yo es que lloro mucho, ¿verdad? Nos ha quedado claro, ¿eh? Sí. Puede quedar clarísimo. La verdad que me ha parecido muy, muy, muy interesante esta charla. Como comenta Pedro, también se nota mucho la vinculación, ¿no?, que tenéis a los proyectos, esa vinculación emocional que también muestra un poco vuestro compromiso, yo creo, ¿no? El compromiso que tenéis, y eso es muy importante. Ha sido un gusto charlar con vosotros. Ojalá podamos en los futuros episodios de Alimenta tu Mente hablar más sobre los estudiantes de doctorado y lo que es los jóvenes y la ciencia en sí. Seguro que podéis ser un ejemplo a seguir o podéis ser un asesor, iba a decir, pero resolver muchas dudas que tengan estudiantes que están empezando, que quieran empezar, y puede ser muy interesante resolverlas. Así que lo dicho, Diego, Marina, Martí, muchísimas gracias. Me parece que ahora os vais otra vez a los talleres. Sí. Bueno, pues aquí acaba vuestro descanso, así que ahora a trabajar. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Seguimos en la Noche de los Investigadores, seguimos en el CBGP, encarando ya la parte final del programa, pero como hicimos el año pasado, nos gusta hablar, nos gusta conocer a la gente que viene aquí de visita, ¿verdad, Pedro? Sí. Para saber, bueno, por qué han venido, qué han visto, qué les ha gustado, qué han aprendido, si han aprendido algo, como ahora nos digan que no, a lo mejor hay que cortar el programa. No han aprendido nada, ¿no? Ojalá, ¿no? Sería muy gracioso que fuese el caso. En este caso estamos con Magda. Hola, Magda. Hola, buenas. Y Guille. Hola, Guille. Hola. Guille, ¿tú cuántos años tienes? 20. ¿6? Ah, yo pensaba que tenías más, ¿eh? Tienes cara de mayor, tú. O sea, ¿qué vas? ¿A primero de primaria? Ujú. Ah, bueno, mira, ya es una buena edad, ¿eh? Sí. Bueno, ¿qué habéis hecho esta tarde aquí? ¿A qué habéis venido? ¿Os ha gustado? ¿Qué habéis visto? Contadnos un poco todo lo que habéis hecho en familia, por lo que veo. Guille, ¿quieres empezar tú? ¿No? Te cede la palabra. Vale. Estoy pensando. Estás pensando. Vale. Pues mientras tanto, hemos venido a CBGP, a la Noche de los Investigadores, ¿verdad? Y nos han hecho una introducción de qué es este centro, qué se hace aquí. Y luego hemos visto un montón de talleres donde hemos podido ver un poco más de cerca pues qué tipo de investigación se hace. Hemos visto hongos, algunos buenos, algunos malos, ¿verdad? He visto que hay un... No sé si son tus hermanos, tus amigos, no sé quiénes son, pero hay un chico con una planta. ¿Tú también tienes una planta, Guille? ¿O no te han dado? Sí. ¿Sí? Sí, me han dado. ¿Y cómo es la planta? ¿Es como esa? ¿Es más grande? ¿De otro color? Es como esa, pero es un poquito más grande. ¿Y qué vas a hacer con esa planta? ¿La vas a conservar o...? Me la voy a llevar a casa. El objetivo es que viva, ¿no? Entonces, mucho tiempo. ¿Qué Sí. hay que hacer para que una planta viva? Hay que regarla y ponerla al sol, Sí. entiendo, ¿no? ¿Algo más te han dicho? Sí. ¿O solo eso? ¿Hay que darle de comer a la planta, por ejemplo? Es que yo no lo sé, de verdad te lo pregunto porque yo no lo sé. ¿Hay que darle de comer? No. Ah, bueno, bien, está bien saberlo. O Mi sea, madre. tu madre es la que sabe. Mamá sabe de eso, ¿no? ¿Hay que darle de comer a una planta, Magda? Hay que regarla, ¿verdad? Y tiene que darle sol y a lo mejor si se pone malita, pues hay que echarle alguna ayuda también. Ujú. Sí, o la traemos aquí. Otra Claro. vez aquí. Esto es como el hospital de las plantas, ¿no? Un poco. Claro. ¿A ti qué te gustan más, las plantas o los animales? Las plantas. ¿Seguro? Ojo, ¿y cuál es tu planta favorita? La rosa. La rosa. Qué bonito, ¿eh? ¿Y de animal favorito tienes alguno? El leopardo. ¿El leopardo? ¿Tienes un leopardo de mascota? No. ¿Te gustaría? No le gustaría, ¿eh? Pues bueno, Es un poco oye, complicado, Es un poco en caso, ¿no? complicado, ¿no? A no ser que tengáis una finca de 6.000 metros No, en... no es el caso. que en ese caso, hombre. ¿Y hay algo que te haya gustado en especial a ti o a tu madre? ¿Os ha gustado algo en especial? ¿Ha habido algo que hayáis dicho, ostras, qué chulo? Esto yo no lo conocía. Lo de ver los hongos me ha parecido como muy especial. ¿Cómo eran los hongos? Malos o buenos, pero me ha parecido muy especial. ¿Qué color tenía? ¿Tenían color? Sí, tenía muchos colores. ¿Muchos? ¿Pero daban asco o no? Para mí el mío no tanto. El de los demás daba más asco, ¿no? Como había uno que tenía miles de bolitas pequeñas Ugh. y luego uno gigante
2 gigantes volar. Pues oye, nos ha quedado claro. Bueno, me parece que habéis pasado una buena tarde por lo que nos está contando tu hijo Magda. Sí, hemos pasado muy buena tarde, ¿verdad? Recordando viejos tiempos también. Sí, nos aquí han del dicho que CFP. tú habías hecho aquí la tesis doctoral. Sí. ¿Cómo te has sentido al volver aquí? Pues me ha hecho mucha ilusión venir con los pequeños, además, y enseñarles dónde estuve pasando mis años mozos. Y veo que esto sigue funcionando y además que va a más todavía, o sea que me hace mucha ilusión. Nos alegra que te hayas alegrado, valga la redundancia. Bueno, pues muchas gracias, os dejamos ya que os marchéis y nada, esperamos veros por aquí el año que viene. Muy bien, muchas Muy bien, gracias. Adiós, muchas Guille. gracias. Adiós. Seguimos conociendo a algunas de las personas que han estado esta tarde aquí en el CBGP, en la Noche de los Investigadores. Tu nombre es Juan. Juan y Martín. Martín. Juan y Martín. A ver, Martín lleva unos guantes azules un poco raros. ¿De dónde han salido esos guantes? ¿De dónde te los han dado? Todos los llevan y que lo tienen guardado, pero nos lo han dado antes. ¿Pero lo han dado para tocar alguna cosa o es un regalo? Bueno, pues para tocar alguna cosa. ¿Y qué cosa era? ¿Un hongo? ¿O qué era? ¿O una planta? ¿Un animal? Ella no me acuerdo. ¿Ya no te acuerdas? Bueno, pero los guantes te los vas a llevar a casa, ¿no? Oye, mira, te has llevado un regalo. ¿Y esa planta de quién era? ¿Esa planta de quién Mía. Es tuya. ¿Y esa planta te gusta o te gustaría tener otra? Me gusta mucho. ¿Te gusta mucho? ¿Y qué vas a hacer con la planta? ¿Te la vas a llevar a casa? Sí, cuidarla. ¿Vas a cuidarla? Ole. O sea, la vas a poner en la terraza y a lo mejor algún día dentro de unos años tienes una planta más alta que tu padre, vamos, o sea, que mida 2 metros. También tengo otra que he cogido de aquí que resiste al frío. ¿Resiste al frío? Anda. Pues a más de un humano le gustaría resistir al frío como esa planta, ¿eh? Que luego en invierno... Por eso la he cogido ella porque en otoño y en invierno ya va a hacer frío. Y ahora hace frío, ahora sales a la calle y hace frío. ¿A vosotros qué os gusta más, el verano o el invierno? A mí el verano y a mí ¿Por qué os gusta más el verano? porque tenemos piscina y polos. ¿Y vacaciones? También, que es muy importante. ¿Y os gusta más la playa o la montaña? A mí la playa y ¿A a ti, mí Martín? las dos cosas. ¿Sí? O sea, a ti te da igual playa o montaña. ¿Y el frío os gusta o no os gusta nada? A mí un poquito. ¿Sí? O sea, ¿qué preferís? ¿Mucho calor o mucho frío? Mitad. Mitad, sí. Por ejemplo, cuando hace mucho frío, mucho calor, ¿qué hacéis? ¿Ponéis el aire acondicionado en casa? ¿Os tiráis a la piscina? Yo me tiro a la piscina, pongo Y ya el está. Piscina, ventilador. ¿verdad? Ya está. Y si hace mucho frío, ¿os ponéis muchas capas de abrigo? ¿O encendéis un fuego? ¿Cómo lo hacéis en vuestra casa para calentar? Yo me pongo la estufa. Ah, la estufa. Bueno, madre mía. Qué guay. Bueno. O sea que tienes 2 plantas, te vas a llevar, ¿no? No, 3. 3. Bueno, ¿y cuál es la tercera? Pues la tercera es otra planta que a mí me gusta mucho. ¿Y cómo es? ¿Es igual que esta? ¿Igual de verde? Sí, son un poco distintas las dos. Ujú. ¿La vas a cuidar esa igual o esa no la vas a Sí. cuidar tanto? Vamos, que vas a voy llegar ahora a casa y vas a hacer un cuidar huerto. A las 3 igual. ¿Sí? Vamos, que ya tienes casi un bosque con tantas plantas. ¿Y tú, Martín, no te llevas ninguna planta? Sí. ¿Y dónde está? Pues no la vemos aquí. Ah, ¿Te la has dejado? ¿Te la has La olvidado? tiene guardado mi tía. Ah, la tía guarda tu tía. ¿También las vas a cuidar? Sí, son como esa, verde, es más grande, más pequeña. Bueno, medio. Medio, bueno, vale. ¿Los guantes los vas a llevar puestos todo el día? Por ejemplo, ¿hoy vas a dormir con los guantes? Pero molaría, ¿eh? Ya. Y molaría tener unos guantes también para los pies, fíjate, eso sí que molaría. Que serían como calcetines, pero en guantes, eso también molaría que os lo diese. Bueno, pues, ¿os lo habéis pasado bien? Eso es lo importante. Sí, mucho. Sí, mucho. ¿Volverás otro año? Sí. Bueno, pues eso es lo que importante. Bueno, chicos, pues muchas gracias por venir. Habéis hablado muy bien al micro
y os veremos el año que viene seguro, e incluso dentro de más años cuando ya seáis muy altos, no tanto como la planta que os vais a llevar, os volveremos a ver por aquí, ya veréis. Cuidaros mucho, un abrazo, adiós. Hasta luego. Seguimos, los investigadores, seguimos conociendo a más personas, algunos de los visitantes que se han pasado por aquí esta tarde, ya casi, iba a decir tarde otoñal, sí, es tarde otoñal, y digo tarde, iba a decir casi, pero no, tarde fría prácticamente, ¿no? Porque no sé, ahora has sido tú, ¿verdad, Pedro, que has salido? Y nos hemos cruzado hace cosa de 40 minutos y me ha dicho, ostras, qué oscuro está. Eran las 8. Ya es la noche de los investigadores propiamente. Justo, ahora sí es la noche de verdad. Ahora empieza el programa de verdad, ¿no? Una vez lo estamos acabando, empieza el programa de verdad. Bueno, nos acompañan dos personas, son visiblemente mayores en comparación con los niños que acaban de pasar por aquí, o a lo mejor no, ellos nos dirán. Sus nombres son Eric y Belén, si no me equivoco son madre e hijo, también nos lo podrán desmentir, y les saludamos, como no podía ser de otra forma. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien, igualmente. ¿Sois madre e hijo? Sí. Vale, digo, hombre, a lo mejor son hermanos y nos hemos metido aquí en un berenjenal. Qué bien, ¿no? Digo, ostras. Bueno, Eric, posiblemente no, lo voy a decir como una afirmación para así que asegurarnos. En el futuro le escucharéis en el podcast de Alimenta tu Mente, porque él también tiene un podcast en la Escuela de Técnicos de Agrónomos, que se llama Brotes de Ciencia, si no me equivoco. Entiendo que es con algunos compañeros tuyos, ¿no? Sí, somos 4 compañeros del grado de biotecnología los que estamos llevando. ¿Y qué hacéis en el podcast? Básicamente, si quieres contarlo, si te quieres autopromocionar durante un minuto y contar de qué va el podcast, es tu momento. Sí, bueno, básicamente lo que nosotros hacemos son episodios de divulgación científica en un formato que no sea, digamos, del todo básico, por decirlo de alguna manera. Es decir, es abierto a todo el mundo, pero con una cierta base científica, porque es una de las cosas que nosotros vimos cuando empezamos, que quizás hay muchos, a lo mejor, podcasts de historia o de donde van a temas muy al detalle, y sin embargo no había tantos podcasts que hablasen de ciencia, de temas, digamos, ya un poco más profundos, con algo más de detalle. Entonces nosotros, en formato entrevista, pero también hemos hecho algunos episodios que los hemos contado nosotros, con un poco también de diálogo y tal, y de debate, pues tratamos de estos temas científicos para un público que se pueda comprender desde un público científico, pero con algo de conocimiento, sí. Uh-huh. Lleváis ya casi o más de 20 episodios, ¿no? Hablábamos antes. Sí, realmente llevaremos 20 episodios, lo que pasa es que hay algunos que están ahí por salir, están todavía en el horno. Pero subidos a lo mejor estaremos por los 18, 19, así, sí. Uh-huh. ¿Tú crees que les debemos invitar a un futuro programa, Pedro? Sí. Me parece muy interesante, yo creo que sí. Además, es una colaboración posible ahí, ¿no? Divulgación y demás, o sea que seguro que se pasan por aquí. Bueno, hablemos un poco de vuestra tarde aquí en la Noche de los Investigadores, qué habéis visto, qué os ha gustado. Pues vamos a hacer las mismas preguntas que le hemos hecho a los niños de 6 años, os aviso. ¿Os gusta más el verano o el invierno? ¿Te han dado alguna esa pregunta? Si queréis responderla. Sí. ¿Qué más hemos preguntado? ¿Cuál era su asignatura favorita en el colegio? Quizás esto ya no estemos en edad de preguntárselo a estas personas, pero sí que lo que decíamos, ¿qué habéis visto o qué habéis hecho? ¿Qué os ha gustado? Pues no sé si quiere empezar mi madre o empiezo yo. Empieza tú. Bueno, vale, pues empiezo yo. Bueno, nada. Ha dudado, ¿eh? Bueno, hemos hecho distintos talleres que tienen que ver con el tema de biología y de plantas, que es básicamente de lo que va el centro, y también hemos hecho visitas a las instalaciones. Por ejemplo, aquí tengo un helecho conmigo, hemos estado plantando unos helechos de manera que pueda subir por capilaridad del agua y entonces estén siempre húmedos. También hemos hecho otro taller con nodulación con una bacteria que ayuda a fijar a las leguminosas, como la planta de la lenteja, en nitrógeno. Y hemos hecho también otro taller con hongos para ver si, mediante una reacción química, si producían sustancias beneficiosas para la planta, en particular auxinas, que son unas fitohormonas, o sea, hormonas vegetales.
Como habéis comprobado, Eric no es una persona de ciencias, es la persona que... No sé si la madre también es científica. No. Entonces, bueno, ¿nos podrías explicar tú también esto que nos estaba contando tu hijo? Hombre, ¿no? me ha parecido muy interesante, con todo lo que puedes hacer con las plantas, ¿sabes? Y lo que puedes ayudar, ¿sabes? Para enfermedades, para los cultivos, que tengas más trigo, ¿sabes? Sí, en vez de tener que plantes más tierras, con un trozo de tierra tienes más trigo. Puedes cosechar. Mayor eficiencia del cultivo. ¿Te pareció entretenido entonces? Sí, muy interesante. Pues con eso nos quedamos. Les he conseguido enganchar a mis padres para que viniesen a la visita, porque también me hacía ilusión. Estuve haciendo aquí la escuela de verano y me hacía ilusión que viniesen, por eso que les he conseguido enganchar. Pues oye, ha sido tal y como por lo que nos hacía tu madre, le ha parecido interesante, así que yo creo que puede considerarse una misión exitosa. Sí, esperemos que sí. Pues lo dicho, nos escucharemos seguro que sí en futuros programas, Eric. A tu madre no sé, a lo mejor quiere intervenir. ¿La planta tiene nombre, por cierto? Sí, tiene un nombre científico, se llama Cryptomium. No, digo tú si le has puesto nombre. Ah, no, nombre yo es que lo llamo con... ¿Tú te crees que yo a esta hora de la noche? Digo, a lo mejor le ha puesto un nombre científico. No, claro, digo, no, a lo mejor la llamaba Mbappé a la planta, ¿sabes? No, a mí me dicen, mamá, a planta no sé qué planta. Digo, a mí dímelo claro, en común. No sé qué, pero si sos orégano, coño, ¿qué estás diciendo, hijo? Bueno, pues muchísimas gracias por haberos pasado también por los micrófonos de Alimenta tu Mente y que tengáis una buena, ya no tarde, una buena noche. Una feliz noche, sí. Exacto, una feliz noche de viernes. Igualmente para todos. Gracias. Gracias. Pues ha sido una noche de los investigadores bastante interesante y completa, al menos aquí en el salón de actos creo que es del CBGP. ¿No opinas lo mismo, Pedro? Sí, ha pasado todo tipo de público, ¿sí? Todo tipo de investigadores y... Todos, hombres, mujeres, jóvenes, menos jóvenes, viejos, menos viejos, no, un poco de todo, ¿no? Pero sí que además yo al menos he aprendido, siempre aprendo algo cuando vengo aquí, será porque no sé mucho también, eso es cierto, así es más fácil aprender, pero vamos, y me ha encantado compartir micrófono, bueno, más que micrófono, cada uno tiene el suyo para que veáis que somos una productora profesional, hay una mesa y todo, de mezclas con 6 canales, o sea, pero bueno, sí que me ha encantado compartir programa contigo, Pedro. Sí, igualmente. Espero, ¿te veremos más por aquí? Espero que sí. Seguro que sí. Por mi parte sí, espero que sí. Seguro que sí. Así que ya sabéis, muchísimas gracias por habernos escuchado. Os esperamos el mes que viene con más Alimenta tu Mente. Y nada, si recordad siempre lo importante que es la ciencia, la implicación que tiene en nuestro día a día. Y si sois científicos, recordad que hay que divulgar y hay que dar a conocer lo que hacéis aquí y la importancia que tiene. Nada más, que tengáis una buena semana, un buen mes en general y abrigaros porque empieza a venir el frío.